Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarles, así sentados, a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías 9, 23 y 24. Cada vez que alguien sube a este lugar para predicar la palabra del Señor, solemos decir dos frases, ¿no? Una decimos, es un gran privilegio estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y la segunda frase que solemos decir es, y a la vez es una gran responsabilidad. Lo que casi no decimos, que también es cierto, pero no lo decimos, es que estar aquí también es tener un acto de nervios. Eso no lo decimos, esto nos lo guardamos. Pero en el fondo lo hay, ¿no? Lo hay. Y bueno, le damos gracias a Dios también por eso, por los nervios, porque tenemos que reconocer que somos como tiestos de barro en las manos de Dios y traemos ese tesoro de la palabra del Señor que alimenta nuestros corazones. Y si al Señor le ha placido usarnos con todas nuestras carencias, nuestras taras, nuestras limitaciones, pues que toda la gloria sea para el Señor. Vamos entonces, hermanos, antes de leer, así sentados, vamos a tener una oración una vez más. Si bien nuestro hermano Benjamín nos ha dirigido en una oración, oremos una vez más, hermanos. Señor Dios amado, Dios bendito, estamos aquí ante tu presencia después de haber cantado, adorado, expresado con nuestros labios lo que tú eres, tu grandeza, tu amor, tu majestad, lo que tú significas para nosotros, Señor, y que tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza. Nosotros en estos momentos, Señor, nos disponemos para oír tu voz, leer tu palabra. Queremos, Padre bendito, estar atentos y que nuestro espíritu se regocije, Señor, en la enseñanza de tu palabra. Atiende, Señor, a la necesidad espiritual de cada uno de tus hijos. Reconocemos que tenemos gran necesidad de ti y como el alma sedienta, venimos, Señor, a la fuente del agua viva que es tu palabra, Señor. Nada de este mundo puede saciar el alma del pecador, el alma del ser humano, Señor, que reconoce que tiene necesidad de Dios. Por eso, Señor, háblanos, habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar lectura, hermanos, en el libro de Jeremías, el capítulo 9, el versículo 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios puso en mi corazón, hermanos, semanas atrás poder compartir con ustedes una serie sobre el tema conociendo y entendiendo a Dios. Y el día de hoy estamos entrando a la tercera parte de esa serie. Quiero hacer un pequeño recuento de la primera parte, que se habló acerca de la relación matrimonial. Se comparó la relación del esposo y la esposa, que con los años se van conociendo, y lo ideal, dijimos, que se espera que a la vez que se van conociendo puedan ir también entendiéndose. Habíamos mencionado que Dios nos conoce. En nuestra relación con Dios, cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, iniciamos una relación tal como el esposo y la esposa se unen en matrimonio. Y que nos toca a nosotros hacer el esfuerzo en conocer a Dios.
Había citado el Salmo 139, en el cual se menciona que Dios nos conoce plenamente. Dios conoce nuestro sentar, nuestro caminar, que la palabra no está en nuestra boca y Él la sabe toda, que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, etcétera, etcétera. Pero que nos toca a nosotros conocerle a Él. Luego, en la segunda parte, se habló de 3 cosas que Dios quiere. Número 1, Dios quiere que el sabio no se alabe en su sabiduría. Número 2, que el valiente no se alabe en su valentía. Y número 3, que el rico no se alabe en su riqueza. Y terminamos mencionando el Proverbios 27:2, que dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces habíamos dicho de que si a Dios le ha placido bendecirnos, que no tiene nada de malo, dijimos, tener algunos logros académicos, tampoco tiene nada de malos tener valentía, ni mucho menos que Dios te haya favorecido con una posición económica. No tiene nada de malo. Lo que sí, la exhortación del Señor era que no debemos alabarnos en estas cosas. Y bien, hermanos, para el día de hoy, en esta noche, en esta tercera parte de este tema, conociendo y entendiendo a Dios, quisiera tratar acerca de una sola palabra. Y esta palabra se encuentra en el versículo 24. Iniciando el versículo 24 dice así: más alábese. Y esa es la palabra en la cual vamos a meditar, vamos a reflexionar. ¿Qué quiere decir alábese? Estaba, hermanos, cuando leía esto y meditaba, yo me hacía la pregunta: ¿no hubiera sido mejor acaso que el Señor nos diga a través del profeta Isaías lo siguiente? Mas la voluntad del Señor es que me conozcan y me entiendan. Punto. Eso hubiera sido más sencillo, más fácil de digerir, el tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios añadió esa frase alábese? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Resulta, hermanos, que esta frase podría inclusive parecer un mandato extraño, una orden rara, ¿no? Como que Dios está dando el permiso o nos está concediendo de alguna manera, da la impresión, que podemos jactarnos, alabarnos, vanagloriarnos en conocer a Dios. ¿Se da cuenta? Parece un mandato raro o extraño. Y definitivamente no va por allí el significado. Yo quiero contarles, hermanos, una experiencia que tuve, desagradable. En su momento, pues, me dolió, pero fue así. Una persona de muchos años en los caminos del Señor, de mucho conocimiento de la palabra de Dios, se comparó, como que me ninguneó, como que me humilló, y entonces eso pues me dolió mucho, ¿no? Me dijo algo así como: ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Chiquillo, faltó que me dijera el chiquillo, no me lo dijo, pero ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y hermanos, fue chocante para mí, un poco, fue humillante. Yo estaba a cargo de guardar las hojitas de los hermanos que dirigen los cultos, que está la letra, y del ensamble, junto con un equipo de hermanos, guardábamos los micrófonos, los cables y las hojas, y yo no encontré la hoja del púlpito, la del director, y fui al director y le digo: hermano, ¿la hoja la tienes? No, no la tengo, está en el púlpito. No está en el púlpito. Busca en tu Biblia, de repente lo has doblado y lo estás llevando. Y no lo tenía, y lo busqué y no estaba por ningún lado. Y dije: bueno, pues le sacamos una copia y se acabó. Pero me quedó ahí la intriga: ¿quién se llevó la hoja, no? Y entonces
paseando por el patio, vi en una de las oficinas la hoja en un escritorio. Esto fue hace muchos años, en una iglesia X, y entonces dije, esta es la hoja, voy a esperar. La persona que había cogido la hoja era una persona que formaba parte del cuerpo pastoral de aquella iglesia. No era el pastor titular, era miembro del cuerpo pastoral. Y dije, bueno, entonces voy a esperar que llegue. Y entonces llegó y le dije, pastor, esa hoja es del Ministerio de Alabanza y usted lo tomó. Me hubiera pedido, lo he buscado, no sabe cuánto lo he buscado. Y me dijo, ¿ah, sí? Yo no tengo nada que pedirte a ti. Y le digo, no, lo que pasa es de que como estoy a cargo, tengo que guardar y por mí no hay ningún problema, le hubiera sacado una copia. Además, he visto que lo ha rayado, porque justamente lo había rayado, ¿no? Y me dice, sí, lo rayé para analizar la letra. Y le digo, sí, está muy bien, le digo, pero no volví, ¿no? Le sacaba una copia y listo. Y me dijo, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y mira lo que hago con tu hojita. Pring, 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 1000 pedazos. Y eso me dolió en mi corazón, ¿no? Me dolió. Vio un muchacho, ¿no? Jovencito, sirviendo al Señor, humillado por el hombre que muchos años de estudio, egresado de un seminario, ostentando el título de un pastor. Y entonces, cuando yo leo esta parte donde dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar en conocerme y entenderme, yo digo, ¿acaso será que los hermanos que tienen 10 años, 20 años en la fe, que se han leído 2, 3 veces la Biblia, tienen acaso el derecho de alabarse, de jactarse y ningunear o menospreciar a los jóvenes, a los nuevos? Y la respuesta es que no, de ninguna manera. No va por allí esta palabra alábese. Así que, hermanos, en esta noche vamos a entrar y vamos a profundizar para entender el significado de este término alábese. Y yo quisiera pedir a mis hermanos de la transmisión y del multimedia que puedan proyectar allí. Y tenemos que ir al término original hebreo de la palabra alábese. Alábese. Fíjese que la palabra alábese, en la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, el versículo 24 dice, mas alábese, ¿no? Y la Biblia interlineal, que quiere decir aquella que una línea es en hebreo y la otra línea es en español, lo traduce y lo dice así, ¿no? Dice, mas alábese. Y ahí vean ustedes ese cuadrito rojo está encerrando 3 letras hebreas. 3 letras hebreas. Quiero que se fije bien en esas letritas, ¿no? La primera tiene esa forma, baja, va a la derecha y luego como una curva, va bajando algo así. Esa es una L, ¿no? Y la otra, igual, hay otra L, 2 L's juntas. Y la tercera es una H que suena como J. Cuando se pronuncia, esa H suena como J. Una J suave, muy suave. Como cuando usted dice, ajá, 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 ¿no? Suavecito, ¿no? Hay otra letra J que es fuerte, como jarra, que es más fuerte. Pero esa H suena como J suavecita, como decir Johanna, John Holden, ajá, ¿no? Suavecito. Ahora bien, el hebreo se lee de derecha a izquierda, no como en el español que leemos de izquierda a derecha. Y esos puntitos, esas rayitas vienen a ser las vocales. Y en el español nosotros tenemos 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U. En el hebreo también hay 5 vocales, pero hay diferentes A. A veces la A es una pequeña rayita, como debajo de la H. A veces es una T pequeñita.
La E puede ser 2 puntitos o 3 puntitos y así sucesivamente. Entonces, si leemos de izquierda a derecha, esa H con la A es ja. Y luego viene la L y unos puntitos que vendrían a ser la E, sería jalel, porque hay L y L, jalel. ¿Correcto? A ver, digan conmigo jalel. Jalel. Ya está hablando hebreo, hermano. Le felicito. Jalel es el término hebreo que en el español es alábese. ¿Ya? Así se tradujo jalel, alábese. Ahora, si nos muestra la siguiente diapositiva, allí en Jeremías 24, la Reina Valera dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. La Biblia interlineal lo tradujo: mas alábese el que se alabe. En otras palabras, el que, jalel. Otra vez encontramos la H, la L, jalel, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ir más allá de cómo es el término hebreo, cómo se pronuncia y cuáles son las letras. A nosotros lo que nos interesa es saber el significado. El significado de esta palabra hebrea es muy rica, muy amplia. No es como el español. Nuestro español queda pequeñito, queda corto, queda pobre al lado del lenguaje original griego. Y jalel, que es alábese, tiene un sentido positivo, pero también tiene un sentido negativo. Por ejemplo, el versículo 23 que leímos la vez pasada dice: no se alabe. Ahí está en sentido negativo, no se alabe. Pero el versículo 24 dice: mas alábese. Ahí está en sentido positivo. Permítame leer el significado de jalel. Dice así: jalel significa ser claro, ser claro. Originalmente ser claro de sonido, nitidez, pero también de color en el sentido de brillo, brillar. Y de aquí viene el hacer un espectáculo. Y de aquí viene el alardear. Y así clamorosamente ser necio, como el que se alaba a sí mismo, llega a ser un necio. De ahí viene también el hablar elogiosamente, y causativamente significa celebrar, celebrar. También significa ser inútil. Miren, hermanos, los traductores del hebreo al español, que conocían y estudiaban el significado de los términos hebreos, tenían que tener mucho cuidado qué palabra le ponían en español, porque significa muchas cosas. Y de acuerdo al contexto y de acuerdo al hilo de pensamiento que se viene desarrollando por el autor, se ponía la palabra que correspondía. Entonces yo voy a enumerar una lista de palabras y usted en su mente, le voy a pedir que en su mente vaya poniendo a un lado las que están en sentido positivo o las que se pueden usar en sentido positivo, y en el otro lado las que se pueden usar en sentido negativo. Escuche la lista de palabras. Entonces, con lo dicho anteriormente, se derivan las siguientes palabras. Empiezo: aclamar, alabanza, alabar, alborotar, aleluya, arrogante, dar, encender, enfurecer, enloquecer, entontecer, estruendo, gloriarse, grandemente, insensato, jactarse, júbilo, loar, loco, nupcial, precipitar y resplandecer. ¿Qué le parece? Una sola palabra. Es riquísimo. Y el traductor tenía que tener el cuidado y el esmero de saber qué le ponía en español. Y repito, tenía que ver el contexto, traer el hilo del pensamiento de lo que se va diciendo, y cuando encontraba el término jalel, con mucho cuidado, colocaba lo que le correspondía. Y así Jeremías colocó en la Reina Valera: mas
alábese, jalel, en esto el que se hubiere de alabar o el que se alabe, jalel, nuevamente. ¿Sabe, hermanos? De todas estas palabras que se han leído, pues ya nos resulta un poco claro, por ejemplo, cuando alguien se alaba en una reunión, en una fiesta, ¿no? Se reúnen por el cumpleaños de un familiar, de un hermano, y alguien quiere resaltar, entonces habla más fuerte o se ríe más fuerte. Lo que está haciendo es querer captar la atención hacia su persona. Ahí viene el término claridad en el sonido. O comienza también a alardear. Anotado, hace alarde, comienza a alardear. Otros ejemplos, por decir otros ejemplos, ¿no? Ahí encontramos la palabra nupcial. ¿Qué pasa en una boda? ¿No acaso alguien que entra resalta entre los demás? ¿Quién resalta en una boda? ¿El paje? No. ¿Las damas? Más o menos. ¿Pero quién resalta más? La novia, en nuestro contexto y en nuestra cultura, por su vestimenta, por su glamour, etcétera, etcétera, y la música que se pone y todos se ponen de pie. Y no estamos juzgando en sentido negativo, estamos describiendo una boda y eso es lo que está ocurriendo, se está resaltando. Desde luego, en una boda judía, quien resalta es el novio. Al novio se lo espera inclusive, ¿no? Como hemos leído sobre las 10 vírgenes que se durmieron porque el novio demoraba en venir. Bien, entonces, hermanos, vamos a ir a algunos ejemplos. En esta noche he traído 2 ejemplos sobre el entender un poco mejor esta palabra alábese, este término hebreo jalel o halal, en algunos casos se pronuncia así también. Quiero llevarles al libro de Salmos, el capítulo 34, Salmos 34, versículos del 1 al 4. Yo le agradezco a nuestros hermanos de la transmisión, como lo dije la vez pasada, nos ayuda mucho el que se proyecten los textos bíblicos, pero a veces voy a citar de repente algún texto que no está allí y le voy a pedir que usted busque en su Biblia, así que acostúmbrese a traer su Biblia también. Salmo 34 del 1 al 4 dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo quiero preguntarles, hermanos, allí en esta lectura, si encontró el jalel. ¿En qué versículo está el jalel? En el 2, versículo 2, exactamente. En Jehová se jalel. Ahí está, vamos a proyectar el versículo en hebreo también, porque quiero que ustedes vean las 3 letras, la L y la H, ¿no? En Jehová, dice la Reina Valera, en Jehová se gloriará mi alma. La Biblia interlineal lo traduce igualito, en Jehová se gloria mi alma. En otras palabras, en Jehová se jalel. Ahí está, mírenme, la L y la H. ¿Esto qué nos va llevando, hermanos? ¿Cómo nos va encaminando esta lectura? En Jeremías dice, alábese, jalel. Aquí en Salmos dice, mi alma, ¿no? En Jehová se gloriará o se gloria mi alma. Jalel es el mismo término hebreo, escrito en una cita como alábese y escrito en otro pasaje como gloríese, ¿no? Mi alma se gloríe en Jehová. Eso es lo que está diciendo el salmista David. Y eso es lo que hemos cantado en la penúltima canción, ¿no? En la cruz solamente me gloriaré. Qué bonita alabanza. No le había dicho a Benjamín que no nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, Dios guió, ¿no? Qué lindo. Cantamos esa alabanza: en Jehová me gloriaré. En la cruz solamente me gloriaré. Está el jalel allí, el mismo término jalel.
Ahora bien, si tiene ahí su Biblia, porque aquí no está, pero vea en el título, vaya al título del Salmo 34, no sé si estará, pero el título dice así: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Eso dice el título. Esto quiere decir que David lo compuso en una circunstancia de su vida, cuando él, dice así, fue delante de Abimelech y Abimelech lo echó. Pero para eso David mudó su semblante. Bueno, cuenta la historia que David huía del rey Saúl, ¿no? Hubo un tiempo que él vivía en cuevas, en cavernas y vivía huyendo, siempre escapándose. Y por alguna razón un tanto extraña que yo no comprendo muy bien, fue precisamente a parar donde Abimelech. Este Abimelech no es otro que Aquis, el rey de Gat. Aquis es el nombre del rey, mientras que Abimelech es su título. Es como decir presidente, es un título, no es un nombre. El Abimelech Aquis, ¿ya? El título y el nombre Aquis, rey de Gat. Y cuando David llegó allí, dice en la historia que los soldados, los generales, le dijeron a Aquis: Rey Aquis, este es aquel de quien cantaban las mujeres: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. En otras palabras, los soldados le estaban diciendo: cuídate, si crees que Saúl es peligroso, este es más peligroso, porque Saúl mató a 1000 y él a 10,000. Y entonces David tuvo miedo. Dice la historia que puso en su corazón estas palabras y tuvo miedo y pensó que Aquis lo iba a apresar y probablemente lo iba a matar. ¿Y sabe qué hizo David? Se fingió loco, se hizo el loco, actuó como loco. Y dice que escribía en las puertas con su dedo y dejaba caer la saliva por su barba. Y ya me imagino, y usted imagínese, a David actuando de loco, de loquito, pero lo hizo muy bien porque Aquis se lo creyó. O sea, lo convenció a Aquis. Aquis lo miraba y decía: ¿qué es este? O sea, se le fue de su mente eso de que Saúl mató a 1000, David. No, él dijo: este es un loco. Me han traído un loco acá. ¿Por qué me han traído un loco? ¿No acaso hay suficientes locos en mi reino para que me traigan uno más? No, échenlo. Y así libró David de morir en manos de Aquis. ¿Qué le parece? Ahora, ¿usted no cree que esa hazaña hubiera sido motivo de jactancia para David? De contarlo y de ufanarse cada cumpleaños, cada reunión y decir: yo me libré porque yo tengo una capacidad de actuación. ¿Quieren saber cómo me la hice para librarme y hacerla de loco en cada reunión? No, hermanos, no hizo eso David. David no se jactó ni se alabó en esa habilidad que se le ocurrió. Y estoy recordando ahora, yo conocí un amigo hace muchos años. Ahora ya está casado, obviamente, pero en ese entonces él acompañaba a una señorita de la iglesia después del culto de jóvenes hasta su casa. Y la señorita vivía, pero lejos, en los rincones, no había luz, ya había que caminar por trocha, por tierra, ¿no? Y él me contó y me dijo: ¿sabes que cuando yo venía, después de que la dejaba, tenía miedo? Porque oscuro, a veces había un poste, había luz, en el otro no había luz más allá, y tenía miedo que me asalten. ¿Y qué hacías? Le digo. Porque a veces venía un grupito, me hacía el borracho, me dijo así. Yo me hacía el borracho así, caminaba así y así me libraba. Me ha hecho acordar a David, que se hacía el loco, se hizo loco, se fingió el loco, ¿no? Y miren, esa hazaña, esa proeza no era motivo de su jactancia, sino que en virtud a esa hazaña, David escribe el Salmo 34 y lo vamos a leer de nuevo. David dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Él no dice: me gloriaré en mi hazaña.
No, ni siquiera lo menciona. En el Salmo no menciona absolutamente nada. Él dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Invita a David y dice, engrandeced a Jehová. Miren, engrandecer, jalel, poner en alto. David lo que quiere es hacer brillar el nombre de Cristo. Y si hay una plataforma, quiere poner arriba a Dios su Salvador. Bueno, a Dios, ¿no? Estoy mencionando a Cristo, pero David está queriendo poner en alto a Dios su Salvador. Que brille Dios, no yo. Por eso él dice, no, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Y yo estoy seguro que David, antes de hacerse loco, cuando él vio el peligro, oró, Señor, una oración rapidita allí, me voy a hacer el loco ahorita y por favor sálvame, Señor. Porque no se me ocurre otra cosa, ¿cómo me escapo? ¿Cómo me libro? Voy a hacerme loco, sálvame, Señor. Por eso el versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y Dios lo libró de morir. Y aquí vemos a David exaltando a Dios o de alguna manera gloriándose en Dios. Mi alma se gloriará en Dios. Jalel. Ahí está el jalel en esta historia, en este Salmo 34. Ahora vamos a otra historia. El Salmo 44. Vamos a leer el Salmo 44, los versículos del 6 al 8. Salmo 44, del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Leamos, por favor. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. ¿Dónde está el jalel? En el 8. En el 8, ahí está, en Dios. Vamos a poner ahí en el hebreo, el versículo 8. La Reina Valera lo traduce como lo he leído, en Dios nos gloriaremos. La Biblia interlineal, donde está el término hebreo, dice, en Dios nos hemos gloriado. En Dios nos hemos jalel. Ahí está, miren, la L, la H. Jalel, en Dios nos hemos gloriado. La historia, Bueno, vamos a leer el título. ¿Qué dice el título del capítulo 44? Dice así, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Masquil es un poema didáctico o también un poema contemplativo. Los hijos de Coré componen este poema. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar varios Coré. No se vaya a confundir cuando usted lee la Biblia. Pero la mayoría de los comentaristas, de los que estudian la Biblia, como que coinciden que el antepasado Coré de estos que han compuesto este salmo es aquel que se rebeló contra Moisés. Mencionado en Judas 1:11, ¿no? La contradicción de Coré, una rebelión tremenda. Coré se juntó con unos hombres y luego convocaron a 250 personas para rebelarse contra Moisés y Aarón. Y le hicieron frente a su liderazgo y se rebelaron. Y Dios no aprobó, Dios no consintió, Dios respaldó a su siervo Moisés. Y lo que hizo con Coré y con los 250 es que se abrió la tierra y los tragó a todos. Pero los hijos de Coré no murieron. ¿Cómo se hubiera sentido usted si fuera un descendiente de Coré, perdonado, salvado, librado? ¿No? También no menciona que estaban dentro de los 250. Parece que Coré fue con otros jefes
y trajeron 250, pero no estaban allí en la lista sus hijos, fueron librados. Y estos eran levitas. Y a lo mejor tú digas en tu mente, no, bueno, mi antepasado se rebeló y murió, Dios lo castigó. ¿Cómo va a ser mi ministerio como levita? Será mejor que me alinee con Dios. Y vemos entonces una historia de los hijos de Coré en Segunda de Crónicas. No sé si está Segunda de Crónicas en la diapositiva, en todo caso, búsquenlo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, 19 al 22. Mientras lo busca, le voy contando la historia. Habían pasado muchos años después del rey David y el reino de Israel se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Y en el sur reinaba un rey llamado Josafat, cuya capital del reino era Jerusalén. Y en determinado momento fueron amenazados porque vinieron a hacer guerra contra ellos 3 grandes, poderosos ejércitos, multitud de gente, conformado por los hijos de Amón, por los hijos de Moab y por los del monte de Seir. Vinieron así en mancha para atacar a Jerusalén. Y entonces Josafat tuvo miedo, pero buscó a Dios, oró a Dios, pidió el favor de Dios, porque el final estaba señalado para ellos. El fin había llegado. Y entonces vamos a leer la historia en Segunda de Crónicas 20, del 19, dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Se da cuenta? Ahí están los hijos de Coré. Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Claridad, voz, sonido. Poner en alto a Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, es decir, el rey de Judá, estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. ¿Esto qué quiere decir? Que el ejército de Judá, aunque era minúsculo en comparación con esos ejércitos, igual salieron armados, ¿no? Salieron armados, bueno, pero iban cantando los levitas, cantando, glorificando al Señor, ¿no? Y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora leamos el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué le parece, hermanos? O sea, Dios hizo un milagro así como que los hijos de Moab miraban a los del monte de Seir y los veían como los israelitas, como los hijos de Judá, ¿no? El pueblo de Dios, iban y los mataban. Y luego los otros venían y los mataban a ellos, porque también los veían. Eso obviamente no está escrito así, pero yo más o menos entiendo el milagro de Dios. Es que tú veas a tu amigo como tu enemigo para que lo mates. Tiene que ocurrir ahí algo en tus ojos. Y se mataron entre ellos. Y no hubo ni uno de Judá que levantase su arco o su flecha. Ni uno. No fue necesario, hermanos. Y es por eso que cuando volvemos al Salmo, vamos a volver al Salmo 44, dice el 6: no confiaré, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. ¿Qué le parece? No fue necesario. Y el 8 dice: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Si tenemos algo de qué gloriarnos, Jalel, de qué alabarnos, solamente es de Dios. Nuestra gloria está en Dios. En Él nos gloriaremos todo el tiempo. Y hermanos, en esta noche yo no sé cuál sea la historia de tu vida,
Tal vez la historia de tu vida sea como la de David. Tienes algo, una hazaña, una habilidad que te ha librado de muchas cosas, ¿no? Una habilidad, tus contactos, tus conocidos, necesitabas dinero, o no sé. Pero sé como David, no te jactes en tu habilidad. Gloríate en Jehová. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero a lo mejor tu caso es como el ejército de Judá, como el poema de los hijos de Coré. No tienes en qué apoyarte ni en qué confiar, porque no es necesario. Porque ahí en tu problema difícil, en tu situación imposible, porque así se sentía el ejército de Judá, la muerte había llegado para ellos, el fin había llegado. En ese problema que tú estás atravesando, gloríate en Jehová, porque Él dará la solución a tu problema, de maneras que tú ni te lo imaginas. Yo me imagino a los soldados de Judá y a Josafat y a los hijos de Coré mirando a sus enemigos que se mataban entre ellos. Increíble, porque Dios pelea por su pueblo y Dios pelea por ti. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que conocer día a día. Conocerle y entenderle, que Él es grande en misericordia, que hace justicia y juicio en la tierra, que juzga a su pueblo, juzga a los enemigos de su pueblo y tiene misericordia de sus hijos. Por la misericordia de Jehová, David fue librado, haciendo uso de su destreza. Por la misericordia de Dios, Judá fue librado sin que usaran el arco o la flecha o la espada. Ampárate en la misericordia de Jehová y gloríate solamente en Él. Jalel, jalel, gloríate, alábate en Jehová. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Que Dios nos libre de humillar a otros. No es el sentido de la enseñanza de este versículo. Mas alábese el que se hubiere de alabar. No tiene nada que ver con compararnos con nuevos, con recién convertidos. No, que nuestra gloria sea Jehová. Oremos. Padre eterno, Dios de los cielos, damos gracias, Señor, por tu palabra eterna, maravillosa, hermosa. Reconocemos, Señor, que necesitamos estudiarla día a día, escudriñarla, poder comprender, Señor, con claridad lo que tú nos dices. Y como hemos aprendido en esta noche, Señor, que nuestro ser entero, nuestra alma, se gloríe solamente en Jehová. Que te pongamos en alto, que tú seas el que brilla, que nosotros podamos hablar y cantar con elogios acerca de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tu majestad, de la manera como obras. Oh Señor, así como salvaste a Judá, sálvanos, sálvanos, salva a tus hijos. Señor, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus problemas, tú conoces en este momento en qué situación se encuentran. Tal vez piensan que están en un callejón sin salida, que no hay escapatoria, deudas o enfermedad o conflictos familiares, se sienten abrumados. Pero en esta noche, al leer y al abrir tu escritura, vemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que da la solución, que rescata, que extiende su misericordia para rescatar a su pueblo. Así rescátanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu pueblo. Y entonces nuestros labios proclamarán y dirán: en Jehová me gloriaré. Gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos.